una ley de protección de datos, ¿cuán importante es? Lo hemos venido hablando en el país desde hace tiempos, y como complemento a esa ley, como una posibilidad de aplicación de esa ley, el reglamento que acaba de ser expedido. Entonces, por eso queremos hablar con especialistas. Pablo Solines es experto en temas de protección de datos y privacidad, y bueno, ¿qué confiere a la norma de la ley un reglamento como posibilidad de su aplicación? Y empecemos por eso, para luego decir qué tan importante es una ley y en qué nos beneficia a los ciudadanos, al común de los mortales, a las empresas, en fin. Pablo, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Un saludo para ti, para toda la audiencia. En efecto, hace pocos días el presidente de la República acaba de firmar el nuevo reglamento, el primer reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, un instrumento jurídico que lo veníamos esperando desde hace más de 2 años. En esta misma radio hemos estado conversando en algunas ocasiones respecto de la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos ya desde hace 2 años y más, ¿no? Y justamente era una deuda pendiente que tenía el gobierno de dictar este instrumento, sobre todo porque muchas empresas y sobre todo instituciones del sector público estaban muy expectantes, ¿no?, de lo que pueda decir el reglamento a fin de ver si es que ya iniciaban sus procesos de adaptación, ¿no? Esto y obviamente a la espera del nombramiento de la autoridad de control. ¿Por qué se habrá demorado tanto la expedición de un reglamento como este? Yo sé que es un aspecto muy técnico tal vez, y al tratarse de una ley orgánica merece minuciosidad en la redacción de un reglamento, pero ¿a qué podemos atribuir esa demora? Bueno, para mí es claro, ¿no? Y te lo voy a decir muy franca y directamente, porque yo sé que el proyecto de reglamento se lo estaba tratando desde hace ya un par de años, ¿no? De hecho, en la medida que yo he podido contribuir con mis aportes técnicos, así lo he hecho desde hace mucho tiempo. Es decir, es un documento que estaba ya construido, ¿no?, en su gran mayoría, ¿no? Simplemente faltaba pulir algunos temas para que pueda salir. Pero, ¿por qué no salía? Porque, como tú habrás podido ser testigo, ¿no?, y todos nosotros, todos los ecuatorianos, este gobierno a lo largo de sus 2 años se ha pasado apagando incendios, ¿no? Se ha pasado atendiendo aspectos políticos y obviamente de importancia del país que no han permitido ningún tipo de postergación, ¿no? Entonces, realmente el tema del reglamento a la Ley Orgánica de Protección de Datos ha pasado a un segundo plano. O sea, no ha sido un tema prioritario por parte del gobierno, considerando además que lo que sí no se estaba dispuesto a aprobar, al menos en el corto plazo, era la autoridad de control. ¿Por qué? Porque la autoridad de control implica la creación de un nuevo ente, que es una superintendencia de protección de datos, con todo lo que ello significa, empezando por los ingentes recursos que tiene que destinar el Estado como parte de su presupuesto, ¿no? Entonces, dado que han habido problemas de caja, ¿no?, en donde no ha habido suficientes recursos, pues el cargarse ahora con una responsabilidad tan alta ha significado pues que se lo siga aplazando, y por ende pues el reglamento ha perdido importancia. Y por la naturaleza de lo que estamos hablando, datos, yo presumo, sin conocer media palabra del tema, es que una superintendencia de control habrá de tener una serie de instrumentos técnicos que no son tan fáciles de adquirir, de montar, de poner en vigor. Yo lo veo un tema complejo. Complejo, sobre todo porque necesitas una infraestructura que implica un recurso humano muy especializado. Claro, gente, ¿no?, que sepa exactamente. Que sepa, y probablemente es recurso humano que va a tener que especializarse afuera. Todo esto toma su tiempo, ¿no? Además que el solo hecho de haberse nombrado o designado una autoridad de control no implica pues que esta de la noche a la mañana puede empezar a operar. O sea, va a implicar un tiempo muy importante para que pueda configurarse, para que puedan capacitarse a sus funcionarios, y de allí que era la necesidad y la importancia pues que esto se lo haga con el debido tiempo, con la debida antelación, y sobre todo que la Presidencia de la República tenga la responsabilidad de enviar al Consejo de Participación Ciudadana una terna con perfiles eminentemente técnicos, ¿no? Lamentablemente hemos visto que a lo largo de este tiempo no solo que se ha demorado en el envío de las ternas, sino que las 2 ternas que ha enviado, de alguna manera, y a mi lectura, a lo que ha pretendido es buscar o establecer espacios de poder a funcionarios del actual gobierno que definitivamente no coadyuvan para que un sistema de protección de datos opere de una manera adecuada.
adecuada sin una autoridad técnica, ¿no? Y debidamente proba, ¿no? En este Estamos aspecto. hablando con el doctor Pablo Solines, experto en protección de datos y privacidad. Nos decía hace un momento, bueno, hay la instalación de una superintendencia, supone un recurso humano importante. Y lo tecnológico como soporte de ese recurso humano, es decir, ¿con qué instrumentos trabaja? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de recurso técnico, aparte del recurso Así humano? es, definitivamente una capacidad técnica de infraestructura, de equipos, tiene que contar la superintendencia, porque los controles que tiene que realizar no solo están enfocados en un control o vigilancia in situ, sino definitivamente también este control implica poder identificar o determinar cuán eficaces, por ejemplo, son las medidas de seguridad o las medidas técnicas que se han adoptado en determinada organización, considerando adicionalmente que nuestra ley es una ley muy exigente porque adoptó el estándar europeo de protección, pero entendiendo lo que alguna vez comentamos en estos micrófonos, entendiendo que en Europa tienen 30 y 40 años de tradición normativa en temas de protección de datos. Entonces, claro, que ellos tengan una norma ahora exigente como es el RGPD, del GDPR, era entendible, pero que de pronto Ecuador, sin una tradición normativa, haya incorporado toda esta regulación europea con los niveles de exigencia que tienen pues para las empresas y para las instituciones del sector público es un doble reto, ¿no? Entonces, ahora, este mar inmenso de la protección de datos, o por donde navegan los datos, porque por eso usamos la analogía del mar, por donde navegan los datos, parece como algo misterioso, como el universo, ¿no? Más o menos frente a lo pequeño que somos los seres humanos, y lleno de interrogantes, y lleno de vericuetos, y de resquicios técnicos, y de secretos, y de veladuras, digamos así, que a raíz de la instauración de una ley y de la promulgación de un reglamento, la autoridad debe tener claro para saber dónde se mete y cómo se mete a tratar ese tema. No sé si me he expresado con claridad, porque veo que eso es complejo. Y lo que tú dices, Gonzalo, es clave, porque finalmente los datos personales en muchas de las industrias se ha convertido en el principal activo de las empresas, y como tú dices, se pueden obtener de muchísimas formas, es decir, la posibilidad de acceso a esta información es extremadamente amplia. De allí que la importancia de tener una regulación en materia de protección de datos, y más aún ahora un reglamento, que la idea del reglamento pues era que venga a cubrir ciertos vacíos o a desarrollar ciertos aspectos que no estaban tan claros en la ley. Decía, era muy importante que esto se lo haga de manera técnica y de manera adecuada, ¿no? Nos encontramos ahora con un reglamento que, si bien viene a regular una serie de aspectos que eran importantes, en muchos otros no los hace de manera adecuada, no los aclara, más bien incluso en algunos aspectos lo confunde. Por ejemplo, todas las instituciones del sector público, y aquí hago un paréntesis, que hasta el día de hoy en su gran mayoría ni siquiera han iniciado procesos de adaptación a la Ley Orgánica de Protección, es decir, después de 2 años y medio que ha entrado en vigencia, no han iniciado sus procesos de adaptación, cuando son las que mayor cantidad de datos personales manejan a nivel de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Pero decía, todas las instituciones del sector público deben de mantener un delegado de protección de datos, un DPO, ¿no? Y además muchas empresas del sector privado que, dependiendo de la industria y del tipo de datos que manejan, deben de contener. Este tema era una cuestión pendiente del reglamento que tenía que haber sido regulado de manera adecuada. Sin embargo, ¿qué es lo que plantea el reglamento? En lugar de exigir conocimientos técnicos del delegado de protección de datos, te dice que basta con que sea abogado, o con que sea o tenga una profesión vinculada con el área de tecnología, cuando no necesariamente el estar vinculado al área de tecnología, o peor aún, ser abogado, implica que puedas tener conocimiento sobre una materia tan técnica y tan muy compleja. especializado como para que dos personas que están capacitadas para otras áreas, el área del derecho y el área tecnológica, per se, sepan de protección de datos. Ahora, yo quiero ir un poco al fondo, ¿no? ¿Dónde está la línea delgada de la privacidad y de lo que es público? En una investigación, por ejemplo, de lavado de activos, donde se hace un seguimiento de las cuentas de las personas, hay una parte que es la intimidad de la data, y hay otra parte que es dónde lo público puede inmiscuirse, meterse y hasta qué punto. Entonces, no sé si hay que trazar una línea o es algo difuso. ¿Cómo se puede manejar una situación de esta naturaleza? Porque sabemos que es muy delicado, los datos personales son delicados en temas de salud, en temas de las finanzas públicas, pero por otro lado también está la protección de la sociedad entera. Entonces, ese equilibrio a mí me parece algo fundamental.
y no sé si tan fácil de establecer a través de una ley o un reglamento como este. Sí, Gonzalo, lo que tú comentas justamente son los aspectos que se discuten a la hora de dictar una ley, ¿no? Y la verdad es que nosotros no nos teníamos que haber inventado el agua tibia, y de hecho no nos la inventamos. Nuestra ley justamente prevé este tipo de situaciones. De hecho, por ejemplo, la seguridad nacional son aspectos excepcionales que permiten hacer tratamiento de datos. Ahora, permite hacer tratamiento de datos al Estado, a las instituciones específicas que tienen que dedicar a aquello, pero no, sí, y además no publicarlas, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es un manejo delicado, y que además justamente por eso es que se reconoce una serie de principios en el ámbito de la protección de datos, como es el de proporcionalidad, como es el de minimización, como es el de lo que se conocía como el principio de calidad, entre muchos otros, que básicamente lo que buscan es que si es que en este caso el Estado tiene una labor trascendental por un tema de seguridad nacional, por un tema de interés común o lo que fuese, pues tiene que limitarse a hacer esos tratamientos en función de cumplir esa finalidad específica. Lo que no puede suceder es lo que está pasando ahora, que sobre pretexto de que, por ejemplo, los procesos judiciales tienen que ser públicos, aquí a través de un sistema se publica a diestra y siniestra todo tipo de información y antecedentes judiciales de las personas, porque esto, fíjate tú, está generando una consecuencia gravísima para los ciudadanos, que son en muchos casos que quieren buscar oportunidades laborales estables, y cualquier persona pues ingresa a este sistema SATG o a este sistema Expel que se le llama ahora, y simplemente ve que fulano de tal ha tenido un juicio con un ex empleador, o ha tenido antecedentes penales, lo que fuese, y claro, lo que genera como consecuencia es evitar contratar a personas que tienen este tipo de situaciones. ¿Cuáles son esos límites entre la transparencia necesaria y la privacidad necesaria también? Claro, ahí está un poco, es un dilema ético también, ¿no? Sí, justamente la transparencia, el principio de publicidad en el ámbito, digamos, de la función judicial, lo que busca es evidenciar que las actuaciones de todos los funcionarios y jueces que conforman el Poder Judicial sea transparente, sea abierto. Pero eso no quiere decir que justamente sobre la base de esa transparencia y esa apertura yo tenga que exponer información de mi persona, porque yo podría decir en el juicio A, donde interviene la persona B y la persona C, ha pasado tal cosa, ¿no? Y si es que yo quiero adentrarme aún más de lo que ha pasado en una experiencia judicial, sin necesidad de exponer a la identificación de las personas. Y esto así funciona en muchos países. Lo propio con el SRI, ¿no? Ustedes están viendo cómo viene una elección y lo primero que se hace ahora es meterse a la página del SRI para ver cuánto ha pagado tal o cual candidato, lo que fuese, de impuestos. Entonces, tú dices, bueno, aquí puede haber un tema de interés público. Son personas, pero no, porque digamos, en un personaje que se expone a una elección popular, esa parte de la vida pública es importante. A veces nos da una serie de pistas. Puede ser una información errónea, puede ser que haya estado esa persona estudiando en los 2 últimos años y no haya pagado impuesto, entonces a lo mejor nos confunde, pero por eso digo que esa es la parte. Por eso digo que es debatible, no sí. Hay un pronunciamiento categórico en esos temas, pero yo he visto, claro, en las últimas elecciones presidenciales cómo se exponía el pago de impuestos de tales o cuales candidatos, ¿no? Claro, y definitivamente uno de los aspectos que se valoran, que se consideran en el ámbito de la protección de datos es si es que eres, por ejemplo, persona pública o no es persona pública, porque normalmente una persona pública está más expuesta a que su información sea revelada. El tema periodístico, un tema absolutamente clave, ¿no? Por ejemplo, las actividades periodísticas no están reguladas con esa rigurosidad que para otros sectores aplica. Entonces, en el ámbito periodístico, si es que se está realizando una investigación, si es que incluso producto de esta investigación implica la revelación de cierta información, está amparado en la ley, porque justamente como tú dices... También la protección de las fuentes es importante. Protección de la fuente. Periodístico, porque si no podría... Simplemente no se podría ejercer el periodismo. Así es. Pero tienes un derecho que lo tienes que ponderar, como es el de la libertad de expresión, el de la libertad de prensa, entre otras cosas, que digamos que cuando hablamos de protección de datos no es un derecho absoluto, pero claro, lo que es inconcebible es que después de 2 años y medio sigamos con instituciones públicas que no le echan ojo a la norma, y ahora, pues lamentablemente, tenemos una situación en la que a pocos días de que salga el gobierno se emite un reglamento que tiene una serie de falencias de orden técnico, y además a pocos días de que salga el gobierno pues tenemos un presidente que vuelve a mandar una terna, ¿no? Sin dejar que esto ya sea pues una labor, una tarea del nuevo presidente. Digamos que el nuevo reglamento lo puede considerar el nuevo presidente, de todos modos reformarlo, eso es una potestad. Y no solo eso, sino que es una pena ahora no estar en estos micrófonos y en otros que he estado estos días
anunciando, señalando la serie de inconsistencias y falencias que tiene el reglamento y que implican desde ya, antes de que entre en vigencia, ya planteamientos de reformatoria, ¿no? Que ahora el otro aspecto, que es este que también estamos hablando del mar complicado y oscuro de el tema de la huella del dinero. Para los casos de corrupción, para los casos de tráfico de armas, de drogas, para trata de personas, hasta dónde ese blindaje de los datos a veces bloquea una serie de investigaciones y puede seguir operando en personas cuyas actividades son reñidas por la ley, porque no hay manera de investigar suficientemente eso, que es un poco la otra cara, ¿no? Uh-huh. Sí, y de hecho son casos excepcionales que plantea la ley no te impide este tipo de tratamientos, este tipo de investigaciones. Puede perfectamente. Absolutamente. Juez, un fiscal, con la reserva del caso, y no solo eso, sino que hay incluso hasta normas que permiten la cooperación internacional, es decir, yo puedo entregar información a autoridades homologadas en otros países o pedir información, es decir, que en Estados Unidos, cuentas en paraísos fiscales. Absolutamente, es decir, que la ley de protección de datos bajo ningún concepto está orientada a impedir este tipo de investigaciones, de tratamientos, porque justamente lo que tú decías hace un momento, ¿no? Estaríamos yéndonos en contra, en este caso, de un interés público, ¿no? Que eventualmente puede ser un asunto de seguridad del Estado, lo que fuese, no, que sin duda la ley de protección de datos no está para poner trabas a estos procesos, ¿no? Más bien transparentar. ¿Cuáles serían las virtudes de este reglamento, ya que hemos puesto sobre la mesa los puntos críticos? Bueno, como virtudes definitivamente se consideran algunos aspectos que eran muy importantes que sean regulados en el reglamento, como por ejemplo el hecho de que se dé un mejor alcance a todos aquellos tratamientos de datos que provienen de fuentes accesibles al público, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente en nuestra ley se le ocurrió establecer como una base legitimadora, es decir, la posibilidad de que uno pueda hacer uso o tratar datos personales si es que yo puedo acceder de fuentes públicas, sin definir claramente qué es una fuente pública. Entonces, una omisión que tiene nuestro reglamento es no haber dado un mejor marco delimitado a lo que es la definición de fuente pública, pero por otro lado, en cambio, un aspecto positivo ha sido que te dice que en caso de que tú vayas a tratar datos que se obtengan de fuentes públicas, por ejemplo, de las páginas que estamos hablando del gobierno, incluso de sitios web privados, de empresas u otros, pues que se circunscriban y se limiten específicamente a aquellos aspectos por los cuales se publica esa información. Es decir, que no puede ser tratamientos abiertos e indiscriminados. Es decir, si que por ejemplo captan tu imagen o una foto tuya de una red social y tu red social tuvo como propósito compartir esta imagen con un círculo de amigos, pues no vas a poder el día de mañana coger y utilizar esa imagen para sacar promoción de una marca, de un producto que tú estás promoviéndolo. Entonces, este tipo de aspectos, digamos, tienen que ser, obviamente, tenían que ser regulados y han sido regulados de manera adecuada. Claro, yo te hablo ahorita de una red social. Lamentablemente, una red social no debería de ser considerada una fuente pública, pero como no se delimitó de manera adecuada la definición de fuente pública, pues nos queda esa incertidumbre, ¿no? Me quedó en el tema anterior algo como inquietud. Todo este universo de las bitcoins y este mundo de las monedas virtuales y de un mercado que la verdad es que ni siquiera lo terminamos de comprender. ¿Cómo opera una ley y un reglamento como estos en ese ámbito? Bueno, realmente el tema de bitcoins y digamos de estas nuevas tecnologías que llevan por detrás justamente lo que es de tecnologías como blockchain y todo esto, no están, o sea, son herramientas que pueden ayudar por ejemplo, a procesos de control, procesos de investigación, pero también definitivamente son tecnologías que ayudan a hacer, por ejemplo, manejar actividades de perfilamiento, claro, ¿no? Mueven flujos económicos gigantes, pero yo no sé si están suficientemente regulados o una ley como esta debe regular eso o no. No, eso es lo que te iba a decir, o sea, más bien amparados en ciertas tecnologías que están detrás de blockchain o detrás de otro tipo de monedas o de criptomonedas, pueden servir justamente para realizar actividades de control o para realizar actividades de perfilamiento o hacer analítica de datos. Este tipo de cuestiones sí que sirven, ¿no? para un sistema de protección de datos. Ahora, lo que es ya la regulación propia de lo que son las criptomonedas, esto se va por otro andarivel definitivamente, porque no necesariamente a través de
de lo que es la emisión o las transacciones que realizas a través de este tipo de tecnologías implica necesariamente tratamiento de datos. Ahora, cuando hay tratamiento de datos en una determinada transacción, definitivamente esa información relacionada con esa transacción se somete y se regula al amparo de la Ley de Protección de Datos, como también se regula, por ejemplo, todo lo que son las informaciones, toda la información de lo que son transacciones a nivel sistema financiero, ¿no? Que otro de los temas que han sido cuestionables en el reglamento es el hecho de que justamente cuando se hablan de las categorías especiales de datos y se involucran a los datos crediticios, no se haya regulado de manera adecuada en la ley y por tanto no se hayan establecido los requisitos mínimos que se necesitan para realizar tratamientos de datos crediticios, por ejemplo, a nivel del reglamento. Otra omisión, ¿no? Pero lo que te decía es que cuando implica hay un aspecto en donde se evidencien datos personales, es decir, qué personas están realizando tales transacciones, por qué montos, a qué bancos, qué cuentas, etcétera, esto independientemente de la tecnología que esté por detrás, si es que es por medios digitales, si es que es eventualmente por medios físicos o lo que fuese, pues entra definitivamente sin excepción a la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer al doctor Pablo Solines, el experto en protección de datos y privacidad, nos ha explicado algo de este tema complejo realmente para los que no somos conocedores y para el público en general, el reglamento a la Ley de Protección de Datos. Nos ha dado puntos de vista y ha puesto también algunos cuestionamientos sobre el actual estado de cosas. Gracias por estar aquí en Ecuador Radio, Radio Quito y Platinum FM. Un buen día, Pablo. Un gusto, Gonzalo, un saludo a la audiencia. Bueno, venimos enseguida.